Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos viendo la segunda parte del capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel, que corresponde del versículo 8 al versículo 22 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La gloria divina se va del templo. La gloria divina se va del templo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a la lectura primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 8 al 22. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, les gritaba, rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bien, ahora vamos a hacer la lectura de la misma porción, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, versículos 8 al 22 del capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que me parecían ser manos humanas. Me fijé y cada uno de los 4 querubines tenía una rueda a su lado, y las ruedas brillaban como el berilo. Las 4 ruedas eran semejantes entre sí y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los querubines podían avanzar de frente en las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los 4 querubines tenía 4 caras. La primera era la cara de un buey, la segunda era la cara humana, la tercera la cara de un león, y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron, eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas subían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Luego, la gloria del Señor salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos.
Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel cuando me encontraba junto al río Quebar. Sabía que eran querubines porque cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto al Quebar y se movían de frente y hacia adelante, tal como los otros. Los 4 querubines son acompañados cada uno por algo semejante a ruedas. Estos querubines y ruedas son los mismos que Ezequiel había ya visto antes. 3 veces en este capítulo, versículo 15, versículo 20 y versículo 22, el profeta nos dice que el ser viviente que ve en esta visión y que identifica con los querubines es el que vio en su visión anterior estando cerca del río Quebar. La nueva visión de lo que ha de suceder pues simplemente corrobora la anterior, aunque hay algunos detalles nuevos. El significado de los símbolos que ve Ezequiel no siempre es tan claro como quisiéramos. Sin embargo, tal vez este mismo hecho sugiera el elemento de misterio esencial en la revelación que Dios nos da. ¿Quién puede descubrir adecuadamente la maravilla de esos momentos en que se siente más claramente la presencia de Dios? Ezequiel, una vez más, ve la gloria de Jehová que había visto junto al río Quebar. La última parte de la visión presenta el juicio de los líderes de la ciudad. Estos hacían creer al pueblo que el juicio no llegaría. Ezequiel profetizó contra ellos y al terminar el mensaje, Palatías, uno de los líderes que desviaban al pueblo, murió. Así, al ver el resultado de su profecía, Ezequiel tuvo miedo de que todo el pueblo fuese eliminado, pero Dios le promete que siempre habría un remanente que sería preservado. Los que dejaron a Dios para seguir a los ídolos morirán, pero el remanente sería salvado. Dios les guardará y les dará un nuevo corazón y espíritu para que sean obedientes. Así serán restaurados a la comunión con Él, a esta comunión vertical. Y de aquí se desprende este pensamiento que podemos tomar de esta porción. Dios no mora en casas hechas con manos humanas. Todos podemos formular una imagen de la majestuosidad y belleza del templo de Salomón. Un edificio que representaba mucho esfuerzo por parte de Jerusalén. Pero aquí vemos lo que había sucedido con el pueblo de Israel y su templo. El templo de Salomón ciertamente era una obra de arte. Se habían tardado 7 años en su construcción y se habían empleado los mejores materiales que se tenían a disposición, a mano, de los que se podían recurrir en ese tiempo. Y la gloria de Dios había llenado el templo. Pero ahora observamos que el templo ha sido profanado. La gente de la época de Ezequiel adoraba a ídolos en el templo. Era el culto a los dioses del materialismo y prosperidad el que ahora estaba presente en el templo, el que ahora llenaba toda esta estructura. Así que Dios, la gloria de Dios, salió del templo. Dios no puede estar ni convivir en presencia de la vileza. La gloria de Dios salió para estar con su pueblo en la cautividad. Es ahí donde ahora se encontraba la gloria de Dios. Ezequiel sabía que un día la gloria de Dios iba a volver de nuevo al templo. Así hoy sabemos que los creyentes, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Por eso hay que mantenerlos puros y limpios para que more ahí el Espíritu Santo. En cuanto al pasaje, lo primero que hay que remarcar es que en este pasaje las ruedas parecen identificarse con los querubines. La pregunta es si la primera parte del versículo 12 se refiere a las ruedas
o a los querubines. Debemos considerar que la descripción de la visión está bajo los efectos que la misma causó en el profeta. Debe convertir en palabras experiencias muy profundas, con lo que pedirle una secuencia lógica o analítica en sí misma es casi imposible e ilógico. Siguiendo la secuencia, podemos decir que se agrega un elemento que los querubines no había tomado en cuenta Ezequiel en el capítulo 1, y es que estaban llenos de ojos, como ya hemos mencionado. Esto habla del conocimiento. Al mismo tiempo podemos notar la descripción de los querubines es un tanto distinta al capítulo 1. Las cuatro caras difieren. En el capítulo 1 son humana, león, toro y águila. En este relato son querubín, hombre, león y águila. Además, la ubicación de las caras cambia. Algunos autores tratan de compatibilizar traduciendo igual que en el capítulo 1. Es posible que el autor tuviera razones teológicas para sacar de su lista la cara de toro, sobre todo por la tendencia que había entre los israelitas a adorar a los becerros. Hay además un dato interesante en el versículo 13, que casi pasa inadvertido. Cuando el texto usa por primera vez rueda como sustantivo a las ruedas o fan, se utiliza la misma palabra que se usó en el capítulo 1, mientras que cuando se usa el segundo sustantivo, rueda, galgal, la palabra tiene un sentido totalmente distinto. No se refiere aquí a la forma, sino a lo que produce. Por ejemplo, la misma palabra es traducida remolino o torbellino en Isaías 17:13 y en el Salmo 83:13. Es decir, se le ordena que comiencen a producir lo que luego se habrá de presentar como la elevación del trono de Dios. Finalmente, en la cuarta escena de la gloria de Jehová, del Dios de Israel, se eleva junto a la puerta oriental. Del versículo 18 al versículo 22 tenemos este suceso. Podríamos decir que después de haber descrito los elementos de transportación de la gloria, ahora el profeta continúa con la descripción que había comenzado con la primera referencia en el capítulo 9, versículo 3. Ahora sigue aquí en el versículo 4 y la retoma en este momento al versículo 18, que habrá de culminar en el capítulo 11, versículo 22. Solo un detalle podemos mencionar adicional a esto, que del versículo 18 es la referencia al templo como la casa. Es interesante hacer esta comparación, ya que mientras en el primer pasaje citado en 8:16 se llama casa de Jehová, y en 9:7 Dios mismo ordena que se le contamine, ahora se llama simplemente la casa, marcando la distancia que Dios toma sobre el edificio. Allí ya no está su presencia, y esto es producto del pecado del hombre. Es notable también que el profeta termina esta visión haciendo un breve resumen de su descripción de los querubines. Es como si el profeta quisiera decir que a pesar de las diferencias que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 10, son las mismas criaturas. Para el profeta no era una cuestión de fondo que en un pasaje hablara del toro y en otro del querubín. Se trataba de una interpretación teológica más que literal. La gloria de Jehová ha salido del santuario. Es la situación más preocupante. Ezequiel vio que el carro se había puesto en marcha, que lo alzaban los querubines, saliendo de sobre el umbral de la casa donde momentáneamente se había detenido, para llegar nuevamente a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, la entrada principal del atrio exterior. Se encontraba en el último punto del templo. Cuando se pasaba por ella, uno ya no se hallaba en el templo. Allí esperó un rato para dejar oportunidad para que Ezequiel viera las últimas visiones de esta serie, hasta partir del templo de Salomón para siempre jamás, dejándolo listo para su destrucción. Todo esto nos lleva a pensar
que la única diferencia que vemos aquí es el rostro de querubín por la del rostro de buey. Hay una explicación rabínica antigua según la cual Ezequiel pidió a Dios que cambiase la cara de buey por la de un querubín, pues se recordaba así al becerro de oro en Éxodo. Algunos rabinos más modernos tienen por fantástica esta explicación. Y en cuanto a las caras de los seres vivientes, son descritas como la de un hombre de frente, según se movía en Ezequiel, de un león a la derecha, de un toro a la izquierda y de un águila a la espalda. Aquí en este capítulo, en el versículo 14, están al sur de Ezequiel y se mueven hacia el este con la cara de toro vuelta hacia Ezequiel, la cual él llama el rostro de querubín, quizás por ser la primera que vio. Ezequiel ve la gloria de Dios retirándose del santuario. Allí esta situación, Dios estaba a punto de abandonar el templo y pronto habría de escribirse sobre esta maquinaria entera, lo mismo que sobre toda la vida religiosa de ellos, sobre esta actividad impura iba a caer el castigo y el juicio de Dios. Dios se marcha ahora con todo lo que esa partida significaba. Se marcha con paradas y pausas, como a quien le repugna irse y como para ver si hay alguien que le constriña a quedarse, suplicándole con una intercesión especial. Dios se aparta por grados de un pueblo provocador y cuando ya está resuelto a marcharse, por el disgusto que le causan las abominaciones de su pueblo, siempre está en anhelante inclinación a volver con su misericordia, tan pronto como ellos estén bien dispuestos a tenerle mediante un sincero arrepentimiento y una oración ferviente. Estos elementos son sorprendentes para nosotros. Había llegado el momento de que Dios abandonara el templo. No hay otra explicación. No hay una segunda interpretación. Las ruedas se les llama por esta función que realizan. Al dar vueltas, ponían el trono carroza de Dios en movimiento. El acto de nombrar las ruedas que se menciona aquí parece preparar el camino para su salida. La gloria de Dios estaba a punto de salir irremediablemente del santuario sobre las ruedas. Las caras eran distintas a los que primero describió en el capítulo 1. Se levantan los querubines y el trono de Dios ascendió desde el atrio de Israel y se elevó en el aire. En la descripción que hace Ezequiel del movimiento que hicieron los querubines y las ruedas, utiliza las mismas palabras empleadas en el capítulo 1. La gloria de Jehová, que había estado de pie a la entrada del santuario, se elevó entonces y se puso sobre los querubines. Dios estaba bordando su trono carroza para salir de su templo y de la ciudad. El trono carroza empezó a moverse hacia el oriente. Cuando los querubines se acercaban a la orilla del recinto del templo, se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios, que es del Dios de Israel, estaba sobre ellos. Incuestionablemente, esos seres vivientes eran los mismos querubines que Ezequiel había visto anteriormente. Antes que Dios abandonara tanto el templo como la ciudad, hizo una última pausa. Tal vez la pausa más triste. Una vez que el Señor traspasara el umbral de la puerta, se inscribiría la palabra Icabod. La gloria se ha ido sobre Jerusalén. Como si quisiera demorar este movimiento final de la salida de la gloria de Dios, Ezequiel insertó a continuación la historia de los 25 gobernantes malvados.
no había nada que hacer. Esta visión nos enseña a no perder nunca el sentido de asombro y reverencia ante el poder, la sabiduría y la majestad de nuestro Dios. Ezequiel ve el obrar de la providencia divina en el gobierno del mundo inferior y los asuntos de éste. Cuando Dios abandona un pueblo con desagrado, los ángeles arriba y todos los hechos de abajo ayudan en su partida. El Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, manda a todas las criaturas del cielo y de la tierra que sirvan al propósito divino. Dios se aleja paulatinamente de un pueblo provocador. Y cuando está listo para irse, podría regresar a ellos si fuera un pueblo que se arrepiente y ora. Que esto sirva de advertencia a los pecadores para buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarlo en tanto Él se encuentre cercano y haga que todos andemos humildes y despiertos con nuestro Dios. El tema en estos 2 días ha sido que la gloria de Dios se apartó del templo y nunca más estuvo completamente presente otra vez hasta que Cristo mismo lo visitó en los tiempos del Nuevo Testamento. La santidad de Dios requirió que Él abandonara el templo porque el pueblo lo había profanado tanto. Dios tuvo que descubrir completamente aquello que el pueblo había pervertido a fin de que la verdadera adoración fuera renovada. Debemos comprometernos nosotros mismos, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra nación a seguir a Dios fielmente para que nunca más debamos experimentar el abandono de Dios. Hasta aquí la visión de Ezequiel se había movido suavemente de escena a escena, revelándonos elementos. De repente parece estancarse, ya que el escritor describe en detalle el trono del carro y los querubines que le acompañan. Gran parte de esta repetición puede parecernos repetitiva, recordando cada detalle, y así inevitablemente es la última visión de la presencia de Dios. Podríamos preguntarnos por qué se repite, pero cual sea la solución a este complejo problema literario, no debemos de dejar de apreciar el efecto de estos versos en el contexto narrativo en su conjunto, en el panorama completo que nos presenta. Al comienzo del capítulo 10 hay un movimiento hacia el clímax. El movimiento es el trono de Dios fuera del templo de Dios. Y el efecto de esta larga descripción repentina, con sus ruedas giratorias y la multitud de caras, es aumentar la tensión y retrasar el clímax de la visión en su conjunto. Si esto es un recurso literario o parte integral de la visión como tal, no lo sabemos, es incierto. El elemento de novedad en esta parte del texto corresponde que en el capítulo 1 el trono celestial estaba acompañado por criaturas vivientes, pero 2 veces en este contexto el profeta hace todo lo posible para enfatizar que las criaturas vivientes de la primera visión no eran otros que los querubines de la visión actual. Tal vez en su primera visión Ezequiel no podía haber creído que las criaturas eran los querubines, porque estos últimos estaban íntimamente asociados con la decoración del templo y el arca de la alianza misma. Pero ahora, en la visión de Jerusalén, está claro que son los querubines. Tal vez puede estar haciendo una tensión adicional indebida. Pero hay cierta ironía en la narrativa de Ezequiel. En la llanura babilónica, las criaturas que pertenecían al templo trajeron el trono de Dios al exiliado Ezequiel. Aquí en su hogar de Jerusalén, se dedican a tomar el trono del Dios del templo. Ya hay una anticipación aquí
del tema que se introducirá en el capítulo 11. Aunque salga del templo, Dios aún puede obrar a través de su pueblo en el exilio. Y así, esta porción detallada de la descripción de la visión no solo aumenta la atención, sino que también introduce un elemento de sutil esperanza. No es de sorprendernos ninguna de estas descripciones. No han de sorprendernos ninguna de las situaciones por las cuales atraviesa Jerusalén. Después, la nube de la gloria de Dios se mueve y la gloria sale. El trono está desocupado desde el versículo 4. La gloria pasa del lugar santo a la entrada del templo, hacia la puerta oriental y luego, finalmente, al monte de los olivos. Esta visión nos habla del poder de Dios, nos habla de su sabiduría, de su omnisciencia y de su soberanía. No podemos dejar de hacer esta lectura, no podemos dejar de hacer esta interpretación de lo que Ezequiel nos presenta, porque podríamos caer en un error, podríamos sentarnos sobre una equivocación y decir que Dios salió irremediablemente, que ha dejado ahora a Israel solo. En estos versículos tenemos muchos de los elementos que ya Ezequiel nos había transmitido. Hay algunos detalles adicionales, pero hay estas pequeñas diferencias no pueden ser tan significativas que cambien el sentido definitivo de lo que Ezequiel ha expresado. En la visión del río Quebar, el profeta vio la maquinaria del trono de Dios en movimiento, su velocidad igual a la de la tempestad que la acompañaba, alta como las nubes de la tierra. Ahora la vio comprimida dentro del compás pequeño del santuario del templo, quieta y estacionaria, pero en preparación para ponerse en acción. Las alas de los querubines vibran con un ruido como de un trueno. La Shekinah ya se había puesto sobre el umbral de la puerta, mientras se oía una voz que gritaba a las ruedas: rueda, o sea, date vuelta, ponte en marcha. Y esa marcha no se detendría. Esa marcha no sería detenida por ninguna oración de intercesión. Esa marcha sería la única que escaparía y que llevaría a este carro de Dios, el trono de Dios, hasta su pueblo en el exilio. Y no volvería a verse hasta que Jesús regresara a Jerusalén. Esta porción debe dejarnos esta enseñanza a nosotros. Esta porción debe de llevarnos ahora a la conclusión de que Dios no mora en casas hechas con manos humanas. Ahora Él mora en el cuerpo de su iglesia, mora en el templo de cada uno de los creyentes. No contristemos al Espíritu, hagamos que nuestro templo se mantenga puro y limpio para que sea morada del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu amor y por todo lo que haces por nosotros. Permítenos ahora, bendito Padre, honrarte, bendecirte y darte la gloria que solamente tú mereces. Bendito Señor, te rogamos, Señor, que en todo y en todas las cosas nos acompañes, nos guíes, nos exhortes, Señor, sobre aquellas cosas que no te agradan y nos animes en aquellas cosas, Señor, que te son de tu agrado, que son buenas. Padre bendito, Señor, rogamos por aquellos que están alejados de la presencia de Dios, por aquellos que han caído en pecado, por aquellos, Señor, que se debaten aún entre dudas
y falsos discernimientos, Señor, para que tú les dotes de tu sabiduría, Señor, y lleguen al conocimiento de la luz perfecta, Señor, y eliminen aquellos elementos que no le permitan tener una correcta y adecuada relación contigo, Señor. Lo rogamos, lo pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.